La llave inglesa se le escapó de la mano a Roy y resonó contra el suelo metálico. Había vuelto a oír algo procedente del viejo almacén, por tercera noche consecutiva. La mayoría de los habitantes de Dust Haven sabían que era mejor no merodear por edificios abandonados después del anochecer. La colonia se encontraba en los confines del espacio civilizado, donde las preguntas podían matarte más rápido que el vacío exterior. Roy cogió su llave inglesa y se limpió la grasa del mono de trabajo. Estaba cansado de preguntárselo. Su depósito de chatarra compartía una valla con ese almacén. Y lo que fuera que produjera esos ruidos, había empezado a mantenerlo despierto. Los ruidos no eran aleatorios. Tenían un patrón casi como si alguien pidiera ayuda. Él cogía una cortadora de plasma de su banco de trabajo y salía. El aire nocturno de Dust Haven siempre olía a metal y polvo. 3 lunas colgaban en el cielo, dando la luz justa para ver. Roy saltó la valla que separaba su propiedad del recinto del almacén. Sus botas crujían sobre cristales rotos y piezas viejas de maquinaria. La puerta del almacén colgaba torcida de sus bisagras. Roy la abrió lentamente. En el interior, la oscuridad era densa y pesada. Encendió su lámpara de trabajo y la dirigió hacia el espacio vacío. Los contenedores de transporte estaban apilados contra las paredes. Algunas estaban abiertas a la fuerza y su contenido estaba esparcido por el suelo. Entonces vio el barco. Estaba encajado en la esquina trasera del almacén, con la proa hacia abajo como si se hubiera estrellado contra el techo y se hubiera detenido deslizándose. El casco estaba chamuscado y negro, y cubierto de símbolos que Roy no reconocía. Pero lo que realmente le llamó la atención fue la puerta del compartimento de carga. Había sido rasgada desde dentro, el metal retorcido hacia afuera como papel. Roy se acercó, aunque todos sus instintos le decían que corriera. Sus luces recorrieron el interior de la bodega de carga. Fue entonces cuando los vio señalar. 2 criaturas enormes yacían en el suelo, atadas con cadenas que brillaban con energía azul. Cada uno medía fácilmente 40 pies desde la nariz hasta la cola. Parecían dragones de antiguas historias de la tierra, pero sus escamas brillaban como cristal bajo su luz. Una era azul oscuro, la otra plateada pálida. Ambos tenían las alas plegadas pegadas a sus cuerpos, envueltas en más cadenas brillantes. El plateado abrió un ojo. Era más grande que la cabeza de Roy y lo miraba fijamente. Roy se quedó paralizado. La criatura no se movió, no emitió ningún sonido. Simplemente lo observó con una inteligencia que le puso la piel de gallina. Esto no era un animal. Esta era alguien. El azul se removió y también abrió los ojos. Ambas criaturas lo observaban ahora. Roy pudo ver las heridas en sus cuerpos, donde las cadenas les habían quemado las escamas. Sangre, oscura y espesa, se extendía bajo ellos. Llevaban allí al menos días, agonizando lentamente. Roy conocía esas cadenas. Los había visto durante su época en el ejército, mucho antes de huir a la frontera para escapar de todo aquello. Eran grilletes militares diseñados para sujetar a prisioneros peligrosos. Quienquiera que fuera el propietario de este barco, había estado transportando ilegalmente a estas criaturas, probablemente para venderlas a algún coleccionista o centro de investigación al que no le importaban las leyes. Lo más sensato sería alejarse, informar a la seguridad de la colonia y dejar que ellos se encarguen. Pero Roy llevaba mucho tiempo sin hacer lo correcto. Por eso estaba allí, arreglando máquinas averiadas en una roca en medio de la nada, en lugar de cobrar una pensión en algún lugar cómodo. Se acercó lentamente a la criatura plateada. Su ojo lo siguió, pero no opuso resistencia. Roy examinó el sistema de sujeción. Las cadenas estaban conectadas a una caja de control unida a la fuente de alimentación del barco. Diseño militar estándar concebido para ser a prueba de manipulaciones. Pero Roy nunca se había topado con una cerradura que no pudiera abrir, así que sacaba sus herramientas y se ponía a trabajar. Las criaturas observaron en silencio cómo él burlaba los sistemas de seguridad uno por uno.
Le llevó 20 minutos desactivar el suministro eléctrico principal. Las cadenas se atenuaron y se apagaron. En el momento en que lo hicieron, ambas criaturas comenzaron a moverse. Roy tropezó hacia atrás cuando se liberaron por completo de las cadenas. Los eslabones metálicos se hicieron añicos y cayeron al suelo. La azul fue la primera en ponerse de pie, extendiendo unas alas que rozaban el techo. El plateado le seguía, moviéndose más despacio. Estaban débiles por su cautiverio, pero aún así resultaban aterradores por su tamaño y poder. Roy esperó a que lo atacaran o a que huyeran volando. En cambio, el plateado bajó su enorme cabeza hasta que quedó a la altura del rostro de Roy. Podía sentir el calor que irradiaban sus escamas. Entonces sucedió algo que Roy nunca podría explicar completamente a nadie. Una imagen apareció en su mente, nítida como el día. La imagen mostraba cómo los liberaba de las cadenas, pero estaba impregnada de un sentimiento de gratitud tan fuerte que le dolía el pecho. La criatura le estaba dando las gracias. El azul emitió un leve murmullo y rozó con su hocico el hombro de Roy, con delicadeza a pesar de sus ojos. Otra imagen llenó su mente. Esta muestra a los dos volando por el espacio entre las estrellas. Entonces la imagen cambió para mostrarlos a ambos desplomándose, exhaustos y heridos. Necesitaban ayuda. Necesitaban un lugar seguro para recuperarse. Roy contempló a esas dos enormes criaturas alienígenas entre los restos de una nave de contrabandistas accidentada y tomó una decisión que lo cambiaría todo. Señaló hacia su desguace. Ambas criaturas miraron hacia donde él señaló, y luego volvieron a mirarlo a él. El plateado inclinó la cabeza en lo que pareció un gesto de asentimiento. Lo siguieron fuera del almacén y a través del patio hasta su taller. Roy abrió las grandes puertas de la bahía, las que usaba para traer piezas de barcos. Ambas criaturas se metieron a presión dentro e inmediatamente se desplomaron contra el suelo. Su respiración era dificultosa, sus heridas peores de lo que Roy había pensado. Los miró tendido allí en su taller, sangrando y apenas conscientes. No tenía ni idea de en qué se había metido. Pero mientras tomaba sus suministros médicos y se ponía a limpiar las heridas, sabía una cosa con certeza. No iba a permitir que murieran. Habían transcurrido 3 días desde que Roy llevó a las criaturas a su taller. No había dormido mucho. Cada pocas horas, revisaba sus heridas, les cambiaba los vendajes y se aseguraba de que siguieran respirando. Al segundo día, el plateado abrió los ojos y proyectó otra imagen en su mente. Esta vez mostraba un nombre, o al menos lo más parecido a un nombre que Roy pudiera entender. Espejo del alma, el azul, era Terrent. Eran gemelos, nacidos del mismo huevo en un lugar que Roy no podía imaginar con exactitud. Las imágenes que le enviaron eran bellas y extrañas, y mostraban mundos que jamás había imaginado. Pero más allá de eso, le demostraron sentimientos. Cuando Soulmer miró a Terren, Roy sintió un vínculo tan profundo que hizo que su propia soledad doliera aún más. Por eso el tercer día ambas criaturas pudieron mantenerse en pie. Se movían con cuidado por su taller, poniendo a prueba su fuerza. Roy había sellado las puertas de la bahía y colgado lonas sobre las ventanas. En Dust Haven nadie hacía demasiadas preguntas, pero 2 criaturas draconianas gigantes serían difíciles de explicar. Estaba soldando un parche en el ala izquierda del coche de Esmer cuando oyó los vehículos de fuera. 3 de ellos, por lo que parece que se acerca rápidamente. Roy dejó su linterna y se dirigió a la ventana. Retiró la lona lo suficiente para ver 6 figuras salir de los vehículos. Iban armados con rifles y llevaban armaduras desparejadas. Cazadores de recompensas o matones a sueldo. Roy lo supo por la forma en que se movían. El líder era alto y reptiliano, con escamas púrpuras y fríos ojos amarillos. Un valorano, si Roy recordaba correctamente su especie. El valorano señaló el taller de Roy y ladró órdenes. Su equipo se desplegó alrededor del edificio. A Roy se le hizo un nudo en el estómago. Lo encontraron más rápido de lo que esperaba.
Terrent y Soulmer se acercaron a Roy por detrás, en silencio a pesar de su tamaño. Habían presentido el peligro. Soulmer le envió una imagen de Valoran, y con ella llegó una sensación de reconocimiento. Ella ya había visto antes, probablemente en el barco que los había capturado. Roy cogió su rifle de plasma de la pared y comprobó la carga. Era un antiguo artículo militar, una de las pocas cosas que había conservado de su vida pasada. Miró a los gemelos. Todavía estaban débiles, todavía se estaban recuperando. Pero cuando Terrent les sostuvo la mirada, Roy vio determinación en sus ojos. Lucharían si fuera necesario. La voz del valorano resonó a través de un altavoz. Mecánico humano, sabemos que usted tiene nuestra propiedad. Devuelvan las muestras y los dejaremos en paz. Si te niegas, quemaremos este lugar contigo dentro. Roy se dirigió al panel de la puerta y pulsó el botón del intercomunicador. No sé de qué estás hablando. Dirijo un desguace, no un zoológico. El valorano se rió. No era un sonido agradable. Los localizamos aquí hace 3 días. ¿De verdad creías que podías esconderlos? Me llamo Hiss y llevo 20 años buscando especímenes valiosos. Siempre consigo lo que vine a buscar. Roy volvió a mirar a Soulmer y a Terren. No eran especímenes. No eran propiedad. Eran personas, tanto como cualquier humano o extraterrestre que hubiera conocido. Había visto demasiado de lo que sucedía cuando seres poderosos trataban a otros como objetos para poseer y comerciar, por lo que volvió a pulsar el intercomunicador. Entonces supongo que vas a tener un mal día porque no se van contigo. Hiss dejó de reír. Que así sea. Mata al humano. Captura los especímenes. Los cazadores abrieron fuego. Los rayos de plasma impactaron contra las paredes del taller. Roy Dabb estaba detrás de un banco de trabajo cuando las ventanas estallaron hacia adentro. Llueven cristales y metales. Él respondió al fuego, abatiendo a un cazador que se había acercado demasiado a la puerta. Entonces el espejo del alma rugió. El sonido hizo temblar todo el edificio. Ella se abalanzó hacia adelante y Roy vio de lo que eran capaces esas criaturas. Abrió la boca y un rayo de luz blanca pura salió disparado. Cayó al suelo delante de 2 cazadores y convirtió la tierra en cristales rotos en un instante. Retrocedieron a trompicones, gritando. Terren siguió a su hermana a través de la puerta rota. Sus escamas parecían brillar, y entonces los rayos de plasma comenzaron a rebotar en él como lluvia en un escudo. Describiendo un amplio arco con su cola, lanzó a otros 2 cazadores contra una pila de contenedores metálicos. Roy salió corriendo tras ellos, aprovechando el caos a su favor. A lo largo de los años, había equipado su desguace con trampas y sistemas de seguridad. Viejos hábitos de sus días en el ejército. Pulsó un botón en su dispositivo de muñeca y 3 baterías que había colocado alrededor del patio se sobrecargaron a la vez. El pulso electromagnético dejó fuera de combate las armas y las comunicaciones del cazador. Hiss disparó un arma diferente, algo más antiguo que no dependía de la electrónica. La bala alcanzó a Tarant en el hombro y el dragón tropezó. Roy le disparó a Hiss en la pierna antes de que pudiera volver a disparar. El Valoran cayó estrepitosamente. Los cazadores restantes se dieron cuenta de que estaban en desventaja. Agarraron a su líder herido y se retiraron a sus vehículos. Hiss señaló a Roy mientras se lo llevaban a rastras. Esto no ha terminado, humano. Volveré con un ejército si es necesario. Esas criaturas valen más que toda vuestra patética colonia. Los vehículos arrancaron a toda velocidad, dejando huellas en el polvo. Roy bajó su rifle y examinó los daños. Su taller quedó medio destruido. Las paredes estaban cubiertas de marcas de quemaduras. 3 de los cazadores yacían inconscientes en su patio. Tendría que atarlos y dejarlos en algún lugar para que la seguridad de la colonia los encontrara. Soul Mirror cojeó de vuelta hacia él y bajó la cabeza. Ella le envió una imagen de los 3 juntos, unidos. Con ello llegó un sentimiento de gratitud y algo más. Familia. Esa noche,
Después de que Roy le curara el hombro a Tarant y limpiara la mayor parte de los daños, el gemelo le mostró algo nuevo. Soul Meera proyectó imágenes directamente en su mente, más detalladas que antes. Ella le mostró su hogar, una nave escondida en el campo de asteroides más allá de la colonia. Ella le mostró a su pueblo, los Belcarí, antiguos y pocos en número. Y entonces ella le mostró por qué los habían capturado. ¿Por qué cazadores como His nunca dejarían de venir? Porque los gemelos no eran simplemente criaturas raras. Eran guardianes de algo que cualquier potencia de la galaxia mataría por poseer. Roy siguió a Sira y Terrent a través del campo de asteroides en su pequeña lanzadera de mantenimiento. Habían abandonado Dust Haven antes del amanecer, cuando la mayor parte de la colonia aún dormía. Los gemelos volaban delante de él, moviendo sus alas con gracia a pesar de sus heridas. Verlos volar libres hizo que Roy sintiera un alivio en el pecho. Lo condujeron hasta un asteroide que parecía como cualquier otro, lleno de hoyos, gris y sin nada de especial. Pero a medida que se acercaban, Roy vio el brillo de un campo de camuflaje. La luz desapareció a medida que se acercaban, revelando una nave como ninguna otra que hubiera visto jamás. Más que construida, creció con curvas orgánicas que desembocaban en estructuras mecánicas. La sala parecía respirar. Roy atracó su lanzadera y siguió a los gemelos al interior. El interior era cálido y estaba iluminado por un suave resplandor dorado que parecía emanar de las propias paredes. Todo era demasiado grande para los humanos. Diseñado para criaturas del tamaño de Terrant y Soulra. Pero también había espacios más pequeños. Habitaciones y pasadizos que sugerían que los Belcarí habían trabajado alguna vez con otras especies. Soulmer lo condujo a una cámara central. En el centro de la habitación flotaba una esfera de luz de un tamaño aproximado al de la cabeza de Roy. Pulsaba suavemente como un latido cardíaco. Los gemelos se acomodaron a ambos lados de la esfera y cada uno colocó una garra sobre su superficie. Las imágenes inundaron la mente de Roy, más rápidas y claras que cualquier otra cosa que hubieran compartido antes. Pero él veía el universo tal como lo conocían los Belcarí. Él vio nacer a las estrellas, pero no del modo en que lo entendían los científicos humanos. Estos nacimientos ocurrieron en un lugar específico, un pequeño espacio que existía entre dimensiones. El vivero del amanecer eterno, así lo llamaba espejo del alma. Ahí fue donde surgieron las estrellas, donde adquirieron conciencia antes de entrar en el universo físico. Roy quiso interrumpir para decir que las estrellas no tenían conciencia. Pero las imágenes seguían llegando y él vio pruebas. Vio a jóvenes estrellas jugando juntas como niños, su luz centelleando con alegría y curiosidad. Los vio aprender, crecer, prepararse para las largas y solitarias vidas que llevarían una vez que ocuparan su lugar en el cosmos. Los Belcarí habían descubierto la guardería hace 12 millones de años. Por aquel entonces eran exploradores, curiosos y jóvenes como especie. Pero lo que encontraron los cambió para siempre. Las protoestrellas eran vulnerables, apenas sostenidas por la gravedad y las fuerzas nucleares que aún estaban aprendiendo a controlar. Podrían ser capturados, contenidos, controlados. Terence le mostró a Roy lo que sucedería si alguien poseyera una estrella viviente. Podrían alimentar armas capaces de hacer arder planetas. Podrían tomar como rehenes sistemas enteros. O peor aún, podrían esclavizar a un ser consciente que nunca había conocido la libertad. Encadenarla antes incluso de que entendiera qué eran las cadenas. Los Belcarí tomaron una decisión. Ellos vigilarían la guardería. Mantendrían su ubicación en secreto. Dedicarían toda su especie a proteger a estos niños cósmicos. Durante 12 millones de años, lo lograron. Las civilizaciones surgieron y cayeron. Los imperios buscaron la guardería y no encontraron nada. Los Belcarí se hicieron menos numerosos, más difíciles de encontrar, sacrificando su propio crecimiento para mantener el secreto. Ahora solo quedaban Soul Meera y Terrent. Roy, el último de su especie, se apartó de la esfera, con la mente dando vueltas.
Se dejó caer pesadamente al suelo, intentando asimilar lo que acababa de aprender. Las estrellas estaban vivas, conscientes, y estos dos dragones habían dedicado toda su existencia a protegerlas. ¿Por qué me muestras esto? Roy preguntó en voz alta. ¿Por qué no esconderse? ¿Por qué arriesgarse a ser capturado? Soulmer le envió una nueva imagen. Mostraba a los gemelos, viejos y cansados, con las escamas desvaneciéndose. Mostraba que estaban tomando una decisión. El Belcarí había sido creado para proteger, pero ese propósito estaba llegando a su fin. Necesitaban elegir un sucesor, un nuevo guardián de una especie más joven. Llevaban mucho tiempo buscando. Terrent le mostró imágenes de la humanidad, de guerras y paz, de crueldad y bondad, de destrucción y creación. Los Belcarí habían observado a los humanos extenderse por las estrellas durante siglos. Habían visto lo mejor y lo peor de lo que la gente podía hacer. Y habían visto algo que les dio esperanza. Los humanos protegían las cosas. No siempre, no a la perfección. Pero cuando un ser humano decidía que algo merecía la pena proteger, era capaz de enfrentarse a probabilidades imposibles. Se sacrificarían por desconocidos. Se enfurecerían contra la injusticia, incluso si les costara todo. Roy negó con la cabeza. ¿Quieres que yo sea el nuevo guardián? Solo soy un mecánico. Huí de la responsabilidad. Me escondo en los confines del espacio reparando máquinas averiadas porque no podía soportar el peso del mando. Te has equivocado de persona. Soulmer se acercó y apoyó su enorme cabeza contra el pecho de Roy. Las imágenes inundaron su mente de nuevo. Ella le mostró el momento en que él los liberó de las cadenas. Ella le mostró cómo trabajó durante 3 días sin dormir para curar sus heridas. Ella le mostró cómo se enfrentaba a Hiss y sus cazadores, arriesgando su vida por 2 criaturas que apenas conocía. Ella le demostró que los mejores guardianes no eran los que buscaban el poder. Eran ellos quienes sabían cuándo actuar y cuándo esconderse. Aquellos que protegieron sin esperar recompensa. Aquellos que habían visto suficiente oscuridad como para saber que la luz merecía ser defendida. Roy pensó en los líderes, científicos y comandantes militares que había conocido. Pensó en lo que harían si supieran de la existencia de la guardería. Alguien quiere estudiarlo. Alguien quiere aprovecharse de ello. Algunos iniciarían guerras por quien tenía derecho a controlarlo. El secreto destrozaría a la humanidad. Si acepto esto, dijo Roy lentamente, nunca podré contárselo a nadie. Tendría que cargar con esto yo sola. Terence le transmitió una sensación de comprensión. Le mostró a Roy la soledad de la tutela, el peso de proteger algo que nadie más podía conocer. Pero también le demostró a Roy que no estaría completamente solo. Los gemelos le ayudarían mientras vivieran. Roy se puso de pie y miró la esfera de luz. A través de ella, podía sentir la habitación infantil, distante, pero real. Podía sentir la calidez de las estrellas recién nacidas, su alegría e inocencia. No tenía ni idea de que existieran seres como los Hiss, de que las civilizaciones los esclavizarían si se les diera la oportunidad. Había niños jugando entre las estrellas. Alguien tenía que protegerlos. Roy extendió la mano y la colocó sobre la esfera. Acepto. Enséñame lo que necesito saber. El traslado duró horas. El conocimiento fluía a la mente de Roy como agua llenando una taza. Aprendió la ubicación del vivero y cómo acceder a él. Aprendió a percibir las trayectorias que seguían las estrellas jóvenes al entrar en el universo. Aprendió a reconocer las señales de aquellos que buscaban el secreto. Cuando terminó, Roy sintió como si llevara a su segundo hijo dentro de su pecho, cálido y pesado, y era imposible ignorar que ahora él era el guardián, el único ser en la galaxia que conocía la verdad. Y ese conocimiento lo cambiaría todo. Los cambios comenzaron siendo pequeños. Roy los notó 2 días después de aceptar el papel de guardián. Estaba trabajando en un motor de barco cuando se dio cuenta de que podía sentir la estrella en el centro del sistema. No verlo ni oírlo,
sino sentirlo de alguna manera como una presencia en el límite de su conciencia, cálida y constante. No fue desagradable, simplemente una noche extraña. Sus sueños lo llevaron a la guardería. Observó cómo las protoestrellas giraban juntas, su luz formando patrones que podrían haber sido juegos o conversaciones. Una joven estrella, apenas un brillo cálido, pareció percatarse de que la observaba. La curiosidad la invadía, y Roy sintió un impulso irresistible de protegerla. Cuando despertó, su rostro estaba bañado en lágrimas. El conocimiento se le quedó grabado en la mente como una piedra, pesada y afilada. Cada vez que miraba al cielo, sabía cosas que ningún ser humano debería saber. Sabía que estrellas eran jóvenes y cuáles eran antiguas. Sabía cuando una estrella estaba enferma o muriendo. Podía sentir los senderos que conectaban la habitación infantil con el resto del universo. Autopistas invisibles que recorrían los niños estelares, un camino agotador, hermoso y aterrador a la vez. Roy había regresado a Dusthaven, pero dedicó la mayor parte de su tiempo a mejorar su taller. Reforzó los muros con blindaje de barcos recuperado. Instaló mejores sensores y sistemas de armas ocultos en el desguace. Creó rutas de escape y habitaciones seguras. Si volviera a surgir algún problema, estaría preparado. Los problemas llegaron más rápido de lo que esperaba. La noticia se había extendido por las redes criminales. Hiss había alardeado de su fracaso, ofreciendo recompensas por información sobre los especímenes que habían escapado. Pero también estaba ocurriendo algo más. Los barcos estaban llegando al sistema. Extrañas embarcaciones que no seguían las rutas marítimas habituales. Aparecían, inspeccionaban la colonia y desaparecían. Alguien estaba buscando algo. Lena Cross fue la primera en darse cuenta. Ella transportaba mercancías entre Dusthaven y las colonias interiores, y se encargaba de saber quién entraba y quién salía. Una tarde, encontró a Roy en su taller con expresión sombría. «Tenemos que hablar», dijo, cerrando la puerta tras ella. «Y esta vez quiero la verdad». Roy dejó sus herramientas. Lena era una de las pocas personas en Dusthaven en las que él realmente confiaba. Se conocían desde hacía 3 años y compartían copas e historias cuando ella no tenía tiempo para correr. Ella lo había encubierto más de una vez, sin hacer preguntas. Pero sus pacientes tenían, evidentemente, límites. «Hay 3 naves en órbita que no pertenecen aquí». Lena dijo que llevan 2 días escaneando la colonia y que todos los cazarrecompensas y corredores de información, desde aquí hasta el núcleo, preguntan por criaturas dragón. «¿Tus criaturas dragón, Roy? Así que dime qué está pasando antes de que nos maten a todos». Roy consideró mentir. Sería más fácil. Pero Lena se merecía algo mejor. Él le contó parte de la verdad. Dijo que había liberado a 2 prisioneros de traidores ilegales. Dijo que eran seres inteligentes, no animales. Dijo que gente poderosa los quería de vuelta. Que no mencionó la guardería. No pudo. Ese secreto era demasiado grande, demasiado peligroso. Lena escuchó sin interrumpir. Cuando él terminó, ella permaneció en silencio durante un largo rato. Entonces ella asintió. «Muy bien, hiciste lo correcto. ¿Cómo los mantenemos a salvo?» Roy sintió un gran alivio. «Lo hicimos. ¿Crees que simplemente me iría?» Lena negó con la cabeza. «Llevo 10 años transportando mercancías. ¿Y sabes qué aprendí? Lo único que importa aquí es quién te apoya cuando las cosas van mal. Defendiste a alguien que no podía protegerse a sí mismo. Eso es más de lo que haría la mayoría de la gente». Antes de que Roy pudiera responder, sus sensores comenzaron a sonar con fuerza. 3 naves habían entrado en la atmósfera, descendiendo hacia Dusthaven. No intentaban esconderse. Sus agujeros llevaban un símbolo que Roy reconoció gracias a un conocimiento que le habían transmitido los gemelos. Una corona en llamas. El coro de cenizas había llegado. Roy mostró los datos del sensor en su pantalla. Las naves estaban aterrizando en el puerto espacial de la colonia.
Desembarcaban tropas, al menos 40 soldados armados. Vestían túnicas sobre sus armaduras y se movían con precisión religiosa. A la cabeza del grupo caminaba una figura que hizo que los sentidos recién despertados de Roy gritaran en señal de advertencia. Iger Bonnell era alto y delgado, de piel blanca pálida y cubierta de cicatrices rituales. Había vivido 600 años gracias a una combinación de tecnología y fuerza vital robada. El coro de cenizas creía que las estrellas eran seres divinos destinados a servir a formas de vida superiores. Habían buscado la guardería durante miles de años, dejando mundos destruidos a su paso. Y de alguna manera, Bonnell supo que se había elegido un nuevo guardián. Roy observó en su pantalla cómo Bonnell entraba en la plaza de la colonia. El sumo vidente alzó las manos y su voz resonó por todo el asentamiento. Habitantes de Dusthaven, vosotros acogéis a aquellos que poseen el conocimiento que buscamos. Los dragones Belcarí y su guardián elegido están aquí. Entréguenoslas en el plazo de 1 hora o su colonia arderá. No hacemos amenazas vacías. Somos el coro de cenizas y hemos acabado con las civilizaciones que se interpusieron en nuestro camino. La colonia se sumió en el caos. La gente corrió hacia sus casas. Algunos agarraron armas. Otros intentaron acceder a sus barcos para huir. Los líderes de la colonia, 3 ejecutivos corporativos que se habían retirado a la frontera, convocaron una reunión de emergencia. Roy sabía lo que iban a decidir. 900 colonos contra 2 dragones y un mecánico. Las matemáticas eran sencillas. Lo entregarían para salvarse ellos mismos. Que comenzó a empacar suministros esenciales. Terren y Soulmer sintieron la llegada de Bonnell al mismo tiempo que Roy. Salieron de su escondite en la parte trasera del taller, completamente recuperados y listos para luchar o huir. Lena le agarró del brazo. ¿A dónde irás? Lejos de aquí, dijo Roy. No puedo permitir que la colonia se queme por mi culpa. Volverán a rastrearte. Lena lo señaló. Necesitas un plan mejor que simplemente correr. Roy miró a los dragones, luego a su taller y después a Lena. Pensó en las protoestrellas que jugaban en la guardería, ajenas al peligro que las acechaba. Pensó en Bonal, quien capturaría a esos niños estelares y los sometería a su voluntad. Ejecutarlo no funcionaría. Esconderse no funcionaría. Bonnell destrozaría toda esta región del espacio para encontrar al guardián. Solo quedaba una opción. Voy a rendirme, dijo Roy en voz baja. Pero no para salvarme a mí misma. Para ganar tiempo. Antes de que Lena pudiera replicar, se oyeron voces desde fuera. Roy miró su pantalla y vio algo que no esperaba. Los colonos se estaban reuniendo en la plaza frente a los soldados del coro de ceniza. El viejo holandés, un menor que había vivido en Dusthaven durante 20 años, estaba de pie al frente. Detrás de él había decenas de personas armadas con lo que pudieron encontrar. La voz del viejo holandés se oyó con claridad. Esta colonia no entrega a la gente a fanáticos religiosos. Llegamos a los márgenes para ser libres. Eso incluye la libertad de pedirte que te vayas. Roy miró la pantalla con incredulidad. Los colonos se negaban. Preferían luchar antes que entregarlo. Estas personas apenas lo conocían. Él reparaba sus equipos y se mantenía a sí mismo. Sin embargo, se interponían entre él y un ejército. Lena sonrió con amargura. Parece que no estás tan solo como pensabas. Roy agarró su rifle y se dirigió a la puerta. Si van a pelear, él peleará con ellos. La plaza de la colonia se había convertido en un campo de batalla. Roy llegó justo cuando se dispararon los primeros tiros. Los soldados del coro de cenizas habían avanzado sobre los viejos holandeses y los colonos, esperando que se dispersaran. En cambio, los mineros, comerciantes y marginados de Dusthaven mantuvieron sus posiciones y abrieron fuego. Fue un caos. Los soldados del coro tenían mejores armas y armaduras. Pero los colonos conocían cada rincón de su asentamiento. Utilizaban los edificios como refugio, instalaban trampas y callejones,
y se coordinaban mediante viejas radios mineras. Se trata de personas que han sobrevivido en las zonas más inhóspitas del espacio. No se asustaban fácilmente. Roy tomó posición en una azotea con su rifle. Abatió a 3 soldados del coro antes incluso de que supieran de dónde provenían los disparos. Junto a él, Lena instaló un generador de escudo portátil que había sacado de su nave. No duraría mucho, pero les dio una oportunidad. Entonces Terrent y Soulmer se unieron a la lucha. Los gemelos llegaron desde direcciones opuestas, precipitándose desde el cielo como misiles vivientes. El aliento de sombra convirtió una calle entera en cristal, aislando a un escuadrón de soldados del coro. Terren arremetió contra un grupo, intentando flanquear a los colonos, dispersándolos como si fueran juguetes. El campo de batalla se transformó en segundos, pero el coro de cenizas no había sobrevivido miles de años por estar desprevenido. Sus comandantes ladraron órdenes y los soldados se reagruparon. Sacaron armas diseñadas específicamente para objetivos de gran tamaño. Redes de energía envolvieron las alas de Teranta, arrastrándolo hacia abajo. Meera, con el alma enardecida, rugió y atravesó un edificio para llegar hasta su hermano. Roy vio la trampa un segundo antes de que se cerrara. Los soldados del coro habían estado atacando a los gemelos en dirección al centro de la plaza, donde esperaba la gran vidente Bona. La pálida figura permanecía completamente inmóvil, con las manos levantadas a su alrededor. El aire comenzó a vibrar con el calor. Bonal canalizaba fuego estelar. Roy se había enterado de esto a través de la transferencia de conocimientos. Algunos seres, tras siglos de estudio, pudieron aprovechar la radiación emitida por las estrellas. Requería una concentración descomunal y causaba daños terribles al cuerpo del usuario. Pero durante un breve periodo de tiempo, eso los hizo prácticamente imparables. Bonal liberó la energía en un haz enfocado. El proyectil impactó en el pecho de Soul Mirror y la lanzó hacia atrás contra un edificio. La estructura se derrumbó sobre ella. Terrent intentó liberarse de las redes, pero más soldados del coro dispararon rayos de contención que lo llenaron de sedantes. Los colonos se estaban perdiendo. Roy podía verlo en sus rostros, en la forma en que los estaban haciendo retroceder edificio tras edificio. Eran valientes, pero no eran soldados. El coro se estaba ganando gracias a su brutal eficiencia. Entonces Bonel centró su atención en Roy. El sumo vidente lo miró fijamente al otro lado del campo de batalla y Roy sintió el peso de esa mirada como algo físico. Bonel sonrió y comenzó a caminar hacia donde estaba Roy. Los soldados del coro le abrieron paso. El guardián Bonel gritó, su voz abriéndose paso entre los sonidos de la batalla. Percibo el conocimiento que reside en ti. El lugar se te queda grabado en la mente como un faro. Ríndanse ahora y perdonaré a esta patética colonia. Juntos, podemos liberar el poder de la guardería. Piensa en todo lo que podríamos lograr. El poder de remodelar la propia galaxia. Roy se levantó de su escondite. Podía sentir la habitación del bebé en el límite de su conciencia. La calidez de las estrellas bebés jugando en su dimensión de bolsillo. Pensó en lo que Bona les haría. Encadénenlos, úsenlos, esclavicen a seres conscientes antes incluso de que comprendan qué es la esclavitud. No son fuentes de energía, gritó Roy. Son niños, y prefiero morir antes que dejar que te acerques a ellos. La sonrisa de Bonal desapareció. Entonces morirás. El sumo vidente alzó de nuevo las manos, reuniendo fuego estelar. Pero antes de que pudiera publicarlo, sucedió algo inesperado. El colono cargó, no huyendo del peligro, sino hacia él. El viejo holandés los guiaba, disparando mientras corría. Otros le siguieron, una oleada de humanidad desesperada que se arrojó contra un enemigo al que no podían derrotar. Estaban comprando tiempo para Roy. Roy corrió, no huyendo, sino hacia la posición de Esmer. Trepó por encima de los escombros y la encontró atrapada bajo un muro derrumbado. Estaba consciente pero era incapaz de moverse. Sus ojos se encontraron con los de él,
y él sintió su desesperación. Ella había fracasado. Ella había elegido mal. Roy iba a morir por su culpa. No, dijo Roy en voz alta, apartando los escombros. No te equivocaste al elegir. Elegiste a alguien que sabe que hay cosas por las que vale la pena morir. Activó todas las cargas explosivas que había colocado alrededor de su taller. Detonaron en secuencia, creando una reacción en cadena que sacudió todo el asentamiento. Los edificios se derrumbaron. La tierra tembló en el caos. Los soldados del coro perdieron la formación. Roy aprovechó la distracción para liberar a Soulmer. Ella salió arrastrándose de los escombros, sacudiéndose el polvo y la sangre. Juntos, volvieron a la lucha. Soulmer agarró a Taran con sus garras y le arrancó las redes. Los gemelos permanecieron uno al lado del otro, heridos, pero desafiantes. Bonnell estaba furioso. Abandonó a sus tropas y fue directamente a por Roy. El alto vidente se movió con una velocidad imposible, cruzando el campo de batalla en segundos. Agarró a Roy por el cuello y lo levantó del suelo. El fuego estelar ardía en las manos de Bonnell, chamuscando la piel de Roy. No eres nada, siseó Bonnell. Un mecánico jugando a ser un guardián. Dime la ubicación o te la arrancaré de la mente moribunda. Roy miró hacia esos ojos antiguos y crueles. Pensó en todo lo que Bonnell había hecho en 600 años. Todas las vidas destruidas en la búsqueda de poder. Toda la libertad aplastada bajo el peso de la certeza religiosa. Sonrió. ¿Quieres saber la diferencia entre tú y yo? Sé cuándo pedir ayuda. Lena le disparó a Bonnell por la espalda. La explosión no lo mató. Nada podía matar a alguien como Bonnell tan fácilmente, pero interrumpió su concentración el tiempo suficiente para que Roy se liberara. Terren lo atacó con todo su peso, embistiendo al vidente supremo y estrellándolo contra el suelo. La batalla cambió. Los soldados del coro, al ver a su líder caído, comenzaron a retirarse. Agarraron a Bonnell y lo arrastraron hacia sus naves. El vidente supremo gritaba amenazas y promesas de regreso mientras se lo llevaban. Las 3 naves del coro despegaron y desaparecieron en la atmósfera. Roy se desplomó. Los colonos lo vitoreaban, pero apenas podía oírlos. Sus quemaduras eran graves y su cuerpo estaba entrando en shock. Lena y el espejo del alma llegaron hasta él al mismo tiempo. El dragón proyectó imágenes de curación, de descanso, de tiempo. Pero al perder Roy el conocimiento, supo una cosa con certeza: Bonnell regresaría. El vidente supremo ahora sabía con seguridad que un humano era el guardián. El secreto corría más peligro que nunca. Huir no bastaría. Esconderse no funcionaría. Roy tendría que convertirse en algo que jamás quiso volver a ser. Un soldado, un protector, un cazador de quienes cazaban a los indefensos. La colonia se había salvado, pero la verdadera guerra apenas comenzaba. Roy pasó 4 días en el centro médico de la colonia. Las quemaduras del fuego estelar de Bonnell tardaron en sanar, incluso con tratamientos avanzados. Perdía y recuperaba la conciencia, y cada vez que despertaba, Lena o uno de los gemelos estaban allí. Los colonos le traían regalos, comida, provisiones y le ofrecían ayuda. Lo trataban como a un héroe, lo que lo incomodaba, pues sentía que no los había salvado a ellos. Ellos lo habían salvado a él. Al 5.º día, Roy estaba lo suficientemente bien como para caminar. Regresó a su taller y lo encontró casi destruido. Las explosiones habían cumplido su cometido, pero también habían destruido la mitad de su equipo. La reconstrucción llevaría meses. Si se quedaba, el viejo Dutch lo encontraría entre las ruinas. El viejo minero tenía una venda en la cabeza y una cicatriz reciente en la mejilla, pero sonreía. Oí que ya estabas de pie. Supuse que vendrías primero. Siento los daños, dijo Roy. Pagaré las reparaciones de la colonia. El viejo Dutch restó importancia al asunto. La colonia votó. Lo declaramos un empate. Le has dado algo de emoción a nuestras vidas aburridas.
Su expresión se volvió seria. Pero también votamos otra cosa. Sabemos que no puedes quedarte. Ese bastardo pálido volverá con más naves, más soldados. Tienes que irte y nosotros tenemos que dejarte ir. Roy asintió. Sabía que esto iba a pasar. Me iré mañana. ¿A dónde irás?, preguntó el viejo Dutch. Roy miró al cielo. Podía sentir la llamada del vivero, una presencia constante en el fondo de su mente. También podía sentir algo más, las rutas que las jóvenes estrellas tomaban al abandonar el vivero y entrar en el universo físico. A lo largo de esos caminos había peligros que desconocía. Existían seres que cazaban niños estelares, trampas y redes, y prisiones construidas para capturar hijos vivos. Un lugar donde pudiera hacer algo más que huir. Roy dijo que el coro de ceniza no era la única amenaza. Si voy a ser un guardián, tengo que proteger. Eso significa encontrar a los cazadores antes de que encuentren la guardería. El viejo holandés le dio una palmada en el hombro. Vaya misión para un mecánico y 2 dragones. 3, dijo Lena desde la puerta. Entró con una tableta de datos. Ya presenté los papeles de partida. Mi nave está lista y con combustible. Voy contigo. Roy intentó protestar, pero Lena lo interrumpió. Ni lo intentes. Necesitas un piloto y alguien que conozca las rutas de contrabando. Más aún, necesitas a alguien que te recuerde que sigues siendo humano. Esto de ser guardián ya te está cambiando. Lo veo en tus ojos. Tenía razón. Roy sentía que los cambios se intensificaban. A veces se olvidaba de comer porque estaba demasiado concentrado en detectar las rutas estelares. A veces se despertaba, hablaba un idioma que pertenecía a las estrellas, no a los humanos. Necesitaba un ancla a su antigua vida donde pudiera perderse por completo. Terrent y Soul Meera emergieron de la parte trasera del taller. Habían estado descansando en lo que quedaba de los aposentos de Roy. Ambos dragones lucían más saludables que en semanas. Soul Meera le envió a Roy una imagen de los 4 juntos, viajando entre las estrellas. No era una petición. Era una constatación. Ahora eran una tripulación, una extraña e improbable familia unida por un propósito. De acuerdo, dijo Roy. Pero hagámoslo con inteligencia. Basta de ir a ciegas. Recopilaremos información, encontraremos las amenazas y las neutralizaremos antes de que se conviertan en problemas. Nos convertiremos en cazadores de cazadores. Lena sonrió. Ahora vuelves a pensar como un soldado. Pasaron el día siguiente preparándose. La nave de Lena, un carguero modificado llamado Dust Runner, tenía espacio suficiente para los gemelos si se apretujaban. Roy cargó el equipo que pudo rescatar. Los colonos donaron suministros, armas e información. El viejo Dutch le dio a Roy una lista de contactos en el inframundo. Gente que podría saber de las operaciones de tráfico estelar, que la mañana de su partida, ocurrió algo inesperado. Una pequeña nave descendió de la órbita y aterrizó cerca del puerto espacial. Roy se puso tenso, esperando más soldados del coro. En cambio, emergió una sola figura. Era una joven humana, vestida con el uniforme de un servicio de noticias galáctico. Se acercó directamente a Roy. ¿Eres Roy Winters, el que luchó contra el coro de ceniza? Roy pensó en negarlo, pero era inútil. ¿Quién pregunta? Me llamo Nina Cole. Soy reportera y necesito saber qué buscaba el coro de ceniza. Han destruido 3 colonias en los últimos 5 años, siempre buscando algo. Las autoridades galácticas no investigarán porque el coro tiene demasiada influencia. Pero si puedo revelar lo que realmente buscan, tal vez pueda detenerlos. Roy miró a Lena y luego a los gemelos. El espejo del alma le transmitió una sensación de cautela. Cuanta más gente supiera del vivero, más peligro corría. Pero Nina Cole tenía razón en algo. El coro de ceniza llevaban demasiado tiempo operando sin control. Necesitaban oposición. No puedo contártelo todo, dijo Roy con cautela. Pero puedo decirte esto.
El coro de ceniza busca una fuente de poder que, según creen, les permitirá controlar la galaxia. Están dispuestos a esclavizar seres inocentes para conseguirla. Alguien tiene que detenerlos. Los ojos de Na se iluminaron. ¿Lo dirás públicamente? No, dijo Roy, pero puedo darte pruebas de sus crímenes. Grabaciones de la batalla, testimonios de colonos, pruebas de que amenazaron a la población civil. Úsalas como quieras, pero no me menciones. Nina asintió. Roy pasó una hora transfiriéndole datos. No era toda la verdad, pero era suficiente para hacer públicas las actividades del coro de ceniza. Quizá los frenara. Quizá la opinión galáctica se volviera en su contra. O quizá simplemente lo convirtiera en un blanco más fácil. En cualquier caso, era lo correcto. La Dust Runner despegó esa tarde. Roy estaba de pie en la cabina junto a Lena, viendo cómo Dust Haven se empequeñecía tras ellos. La colonia parecía pequeña y frágil. Contra la oscuridad del espacio. Había vivido allí durante 3 años, escondiéndose de su pasado. Ahora partía para enfrentarse a un futuro inimaginable. Terence se acomodó en la bodega de carga, su enorme figura encajando de alguna manera en el espacio. Soul Meera se posó cerca de la entrada de la cabina, sus ojos reflejando la luz de las estrellas. Le envió a Roy una imagen de su destino, un sistema donde se rumoreaba que capturaban protoars, encarcelados antes de que pudieran formarse por completo. Esa sería su primera misión. Su primera oportunidad de proteger de verdad, en lugar de solo sobrevivir. Lena aplaudió las coordenadas de salto. Así que esto es real. Vamos a cazar criminales por toda la galaxia, liberar estrellas esclavizadas y probablemente morir a manos de fanáticos religiosos. ¿Me faltó algo? Roy sonrió. Le pareció una sonrisa extraña, como si hubiera olvidado que eso lo resumía todo. Bien, dijo Lena. Me estaba aburriendo de transportar carga. En fin, mientras saltaban al hiperespacio, Roy dejó que sus nuevos sentidos se expandieran. Podía sentir la guardería, distante pero siempre presente. Podía sentir los caminos que recorrían las estrellas jóvenes. Podía percibir peligros cuya existencia desconocía. El peso de la situación debería haberlo aplastado. En cambio, lo sintió como un propósito. Era el mecánico, soldado y ahora guardián de Roy Winter, la cuna de las estrellas. Pasaría el resto de su vida protegiendo seres cuya existencia la mayor parte de la galaxia ni siquiera conocía. Lucharía en las sombras en batallas desconocidas y guardaría secretos que morirían con él. Era un camino solitario, una misión imposible, pero no lo recorrería solo. Tenía a Lena, quien lo acompañaba sin comprender el porqué. Tenía a Terrent y a Soul Mer, los últimos de su especie, quienes habían decidido ayudarlo a sobrellevar la carga. Juntos, cazarían a quienes cazaban a los indefensos. Se interpondrían entre depredadores y presas. Protegerían a los hijos del cosmos. En la bahía de carga, Soul Mirror proyectó una última imagen en la mente de Roy. Mostraba una joven protoestrella, la que lo había notado durante su primera visita a la guardería. La joven estrella palpitaba de alegría y curiosidad, completamente ajena a los peligros. Que la buscaba. Jugaba entre sus hermanas, inocente y libre. Eso merecía ser protegido, eso lo valía todo. Roy miró las estrellas que pasaban veloces por el visor. Cada una había sido una vez una cría en la guardería. Cada una había sido vulnerable y nueva. Alguien las había protegido el tiempo suficiente para que se convirtieran en lo que eran ahora. Luces en la oscuridad, calor para planetas que algún día albergarían vida. Ahora le tocaba a Roy ser esa protección. No porque fuera especial, poderoso o sabio, sino porque alguien tenía que hacerlo, y él había sido quien dijo que sí. El viaje apenas comenzaba, pero por primera vez en años, Roy sentía que estaba exactamente donde debía estar, haciendo exactamente lo que estaba destinado a hacer. Custodiar la luz, proteger el futuro, velar por las crías de las estrellas.